Yo voy a hablarles hoy día sobre el discurso pedagógico y el discurso multisemiótico, desafíos e implicancias didácticas. Lo que voy a hacer es una continuidad de lo que presenté, de cierto modo, en Puerto Montt, en el primer congreso. No quiere decir que necesariamente tengan que haber estado allá o tener presente eso, pero lo que sí quiero resaltar es que hay un avance en lo que hemos hecho en estos últimos 2 años. Lo que mostré allá fue básicamente la idea de la identificación del discurso multisemiótico como el discurso. Yo creo que es algo que tenemos que instalar y tenemos que poder precisar. Si la lingüística ufana de ser una ciencia, justamente tenemos que tener terminología técnica. Y eso es muy importante. Yo creo que tenemos que dejar de hablar del texto y las imágenes, el texto y los gráficos. Tenemos que aceptar y asumir que el discurso es el discurso por su naturaleza propiamente tal, inherentemente es multisemiótico. Eso quiere decir que es un error técnico y conceptual pensar que hay el texto y las imágenes o los gráficos, como se dice en muchas partes hoy día. Incluso está hasta así en alguna ponencia de este congreso. Y yo me atrevo a decir que eso no es así, que el discurso per se es inherentemente multisemiótico, que los rasgos de los textos son inherentemente multisemióticos, y es un error conceptual y terminológico decir el texto y las imágenes. Eso quiere decir que quien diga eso está pensando que existe algo como los textos y las imágenes por otra parte. ¿Ah? Y una de las cosas que tenemos que mostrar y desmitificar justamente son los errores conceptuales. Los textos son inherentemente multisemióticos. El discurso es básicamente multisemiótico, como vamos a ver aquí muy rápidamente, pero no es el objetivo de esta conferencia. Y eso fue parte de lo que mostré en Puerto Montt justamente. Bueno, nada se puede hacer, o casi nada se puede hacer solo. Y yo tengo la suerte de tener un equipo fantástico en Valparaíso de gente con la que trabajamos muy unidamente, y eso permite que podamos hacer proyectos con cierta envergadura. Si yo estuviera solo, tendría que mostrarles cosas mucho más pequeñas y mucho más humildes que las que pretendo mostrarles, pero eso es gracias a que tenemos un equipo grande de gente que trabaja y que puede ayudarnos y que merece ser nombrada y merece ser reconocida, porque no es Giovanni Parodi que hizo todo lo que está aquí, sino que hay mucha gente detrás. Tratar de problematizar las cosas, ver el objetivo específico de esta conferencia, el foco de la investigación, algo del marco conceptual, los pasos metodológicos de lo que les voy a mostrar, algunos hallazgos, conclusiones y proyecciones. Muchas preguntas, demasiadas preguntas, pero me encantan las preguntas. No tenemos respuestas, ni pretendo responder a todas, no sé si alguna tan siquiera, pero ¿se comunica el conocimiento especializado del mismo modo en disciplinas diversas? En las ciencias básicas, en las ingenierías, en las humanidades. ¿Hay diferentes tipos de conocimiento? ¿Qué géneros discursivos vehiculan el conocimiento de ciertas disciplinas? ¿El conocimiento se construye y se transmite del mismo modo? El rector y el decano estaban hablándonos de esto y nos hacían ver algunas de estas cuestiones. Poco sabemos de esto, esa es la verdad. Pensamos que un ingeniero es diferente a un abogado, a un profesor de castellano. Pensamos que es diferente, pensamos que piensa diferente, se forma diferente, pero ¿cómo llega a formarse diferente? Esto no es genética, no es que se nazca, sino que se hace, uno se construye en el discurso. Entonces, ¿cómo se construye en el discurso? ¿Cómo llega a construirse un sujeto discursivamente en una especialidad? Poco sabemos de eso. ¿Qué géneros específicos leen los alumnos en formación de doctorado? Lo que voy a aportar hoy día son unos datos de la formación de doctorado. Estábamos hablando de educación superior, nosotros nos hemos ido a mirar lo que sucede en el último nivel de educación superior, el nivel de doctorado. ¿Qué diferencias hay entre las ciencias sociales y humanidades y las ciencias básicas? ¿O no hay diferencias, discursivamente hablando? ¿Cómo se aprende a construir significados en estas disciplinas? Porque lo que hacemos en definitiva es construir significados, lo que comunicamos a través de las palabras son significados. ¿Cómo construimos esos significados? ¿Cómo aprendo yo un significado y cómo aprendo a construirlo y cómo aprendo a transmitirlo, ese significado?
¿Es divergente esto entre una disciplina y otra? ¿Construir significados en la biología es diferente a construir significados en las matemáticas? ¿Es diferente a cómo se construyen significados en la lingüística? ¿O construimos los significados de la misma manera? Los seres humanos construimos significados igualitariamente en cualquier contexto en que estemos. El rector nos decía que fuéramos contextualizados. Ok, contextualicemos. Construimos significados igual en esta conferencia que en una conferencia de biología. ¿Se construyen los mismos significados en una conferencia de derecho canónico, por ejemplo? ¿Qué rol ejerce el discurso pedagógico junto al discurso especializado? Si pensamos que hay un discurso técnico especializado, como por ejemplo el del derecho canónico, el de la biología, el de la lingüística, ¿qué rol ejerce el discurso pedagógico? O no hay un discurso pedagógico a lo mejor, y solo hay un discurso técnico especializado. ¿Existe un discurso mediador? ¿Podemos estudiar un discurso que sea de divulgación, de transmutación en ese caso? ¿Hay estrategias transmutacionales que puedan decir desde un discurso técnico propiamente dicho a un discurso más divulgativo? ¿Es el discurso pedagógico un discurso divulgativo? ¿Cómo podemos ayudar entonces al desarrollo de habilidades lingüísticas desde los hallazgos empíricos? Yo planteo una lingüística que sea empírica, una lingüística científica, que pueda recoger datos, que nos muestre los datos y que desde esos datos proyectemos intervenciones de algún tipo. Muchas preguntas, ¿no es cierto? Bueno, insisto que no me voy a hacer cargo de algunas poquitas de ellas nada más, una o dos, pero las otras espero durante estos 3 días que las podamos ir tocando. Específicamente, ¿qué pretendo hacer hoy? Como digo, no tantas preguntas. Bueno, lo que quiero mostrarles es una descripción de los géneros del discurso identificados en un corpus de textos que hemos recogido en 6 disciplinas diferentes a nivel de doctorado. Entonces, justamente ahí están las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Y cómo se enseña y cómo se llega a uno a empapar del conocimiento a través del discurso? Y lo que queríamos era mirar ese discurso en 6 disciplinas a través de la formación doctoral. Y les voy a mostrar lo que encontramos. ¿Qué tipos de textos son los que circulan allí? Para ver las variedades, las similitudes, las diferencias. Y vamos a ver entonces qué pasa y alguna reflexión en torno a las implicancias didácticas que tienen que ver con esto. En una mirada de los géneros y de la ubicación dentro de un escenario posible como el que está acá, nos vamos a centrar nosotros entonces en los géneros académicos universitarios. Podríamos mirar y estudiar los géneros escolares, como se hace, los géneros técnicos profesionales, los géneros profesionales del medio laboral, los géneros especializados, científicos, propiamente tales. Y esto es muy importante y es fundamental en mi opinión porque, por ejemplo, tenemos que ver, y hemos ya investigado algo de esto y publicado por allí, ¿qué sucede con la formación universitaria? ¿La formación universitaria se hace cargo del problema profesional o la formación universitaria solo forma a un personaje que está totalmente desvinculado de su futura práctica profesional? Quiero decir, los textos con que nosotros trabajamos en la formación universitaria son los textos que también van a usar en la vida profesional. En investigaciones previas hemos demostrado que hay un divorcio muy importante entre los textos de la formación académica y los textos de la vida cotidiana profesional. Y eso en cierta medida es malo. Porque quiere decir que estamos preparando un profesional que está muy encapsulado en la vida académica y que tiene pocas herramientas para ir luego a enfrentarse a su vida profesional. Pero eso ya hemos... Bueno, ¿qué son los géneros del discurso? Hay una larga tradición y un gran debate de qué son los géneros del discurso. Desde Bakhtin y una serie de escuelas diferentes, lo que podría ser la escuela de la lingüística sistémico-funcional, de la escuela de Sydney, la nueva retórica, la escuela francesa, etc. Yo no voy a hacerles ningún resumen de eso, ni mucho menos, no es el objetivo. Solo quiero presentarles modestamente nuestra perspectiva. En general los géneros han sido estudiados fuertemente desde la dimensión social, con Bakhtin y otros. Y la escuela de Sydney también desde la mirada del sistémico funcional, agregándole a ello la dimensión lingüística.
pero creo yo que se ha enfatizado un poco una mirada más cognitiva del género, y entonces hemos mirado más la dimensión social y lingüística, o incluso más la dimensión social, la escuela de la nueva retórica, la escuela de Londres, se han preocupado mucho de los géneros en sus contextos sociales, como formas de interacción social, ¿no es cierto? Y yo no estoy negando eso, pero esa forma de interacción social que se manifiesta lingüísticamente, para mí, como cognitivista, tiene un contexto mental que es fundamental. No son solo situaciones idílicas, rutinas sociales, sino que ellas tienen que tener un trasfondo cognitivo, ellas tienen que poder entender que están situadas en nuestra memoria, en definitiva, y que nosotros somos los que las recordamos y las manejamos. Por eso que yo agrego dentro de las dimensiones de los géneros una dimensión cognitiva que me parece que es fundamental. Hay una dimensión social, hay una dimensión lingüística, pero también hay una dimensión cognitiva, y que me gusta mucho enfatizarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva los que construimos el género lo construimos en nuestra mente, y lo que hacemos los sujetos es tener una representación mental de lo que esa situación prototípica recurrente que contextualmente vivimos es la que guardamos en nuestro cerebro. O sea, tenemos una idea de los participantes, de los lugares, de los propósitos, de los textos que circulan. Tenemos un conocimiento discursivo de eso. Y eso es lo que el sujeto tiene. Por supuesto que lo tenemos en un contexto social y cultural, como enfatizan muchas perspectivas sobre el género. Yo no estoy negando en absoluto eso. Lo que estoy negando es la individualidad del sujeto que participa. Lo que estoy resaltando es la individualidad del sujeto que participa en esa interacción y su componente cognitivo. Bueno. ¿Qué hicimos nosotros? Ya les estaba diciendo que nosotros queríamos estudiar el discurso en las disciplinas y queríamos ver qué pasaba a nivel de doctorado. Y investigamos 6 programas de doctorado, 6 disciplinas en 2 doctorados cada uno, o sea, teníamos 12 doctorados. ¿Qué miramos? Lo que se lee en cada uno de estos programas. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos y recolectamos los programas de todas las asignaturas y miramos las bibliografías. O sea, ¿qué le da al profesor a leer a sus alumnos en todos los ramos de los programas de doctorado? Le medimos también a los profesores, porque ustedes saben que muchos de nosotros lo que ponemos a veces en la bibliografía de un curso, a veces no es lo que más le damos a nuestros alumnos, sino que tenemos una carpeta que entregamos a nuestros alumnos. En Chile es que dejamos en la fotocopiadora una carpeta con material, ¿no es cierto? Fuimos a los bibliotecarios y les preguntamos qué eran los textos que más sacaban la gente de los doctorados tales y cuales. O sea, tratamos de llegar por diversos medios a ver qué materiales son los que estos sujetos leían en la formación de sus doctorados. Estos son los programas con los que trabajamos. Queríamos contrastar las ciencias sociales y humanidades y las ciencias básicas, un poco a propósito de las preguntas iniciales que yo hacía. Y nos quedamos con historia, lingüística y literatura, con biotecnología, física y química. Y nos fuimos en la aventura de contactar a estos programas de doctorado y conseguir este corpus. Llegamos a tener 3.160 textos. Uno de los corpus más grandes que yo creo que existen en el mundo, me atrevo a decir, de mi conocimiento de lo que se está haciendo hoy en día. Y estas son las cifras. Las cifras son concurrentes con lo que hemos estudiado ya en educación técnico-profesional, en pregrado y a nivel de magíster. Y es la tendencia de que en las ciencias sociales y humanas circulan más textos que en lo que circulan en las ciencias básicas y de la ingeniería. No quiere decir que hay que tener mucho cuidado con esto, no hay que entusiasmarse pensando que leemos más nosotros que lo que leen los otros. No es así. Y en esta presentación no lo voy a hacer, pero tenemos un estudio que por ejemplo, del número de palabras por texto. Los textos que se leen en química o en física suelen ser unos mamotretos, como decimos nosotros así coloquialmente, enormes. De hecho, los ayudantes que tenían que ir a buscar esos libros tenían que ir a veces en un carrito, porque ir a buscar los libros, porque lo que hacíamos era fotocopiarlos, ir a buscar los libros de química o de física era una tarea titánica que requería músculos.
Sin embargo, y ustedes lo saben muy bien, a veces en lingüística y literatura muchos de los textos que usamos son textos muy breves, un apunte de 10 páginas, lo que no quiere decir que sea menos denso. Pero estoy hablando en extensión y en número, para que estas cifras no conduzcan a error. No quiere decir necesariamente que leemos más nosotros, y sobre todo nosotros a la cabeza de todos, según estas cifras. No es así. Insisto, cuando comparamos química en número de palabras, la diferencia sigue siendo grande, pero la diferencia se acorta muchísimo en número de palabras cuando miramos química con lingüística. Bueno, fuimos a la casa de estos textos y juntamos todos estos textos. Es un trabajo largo y por eso digo que no es para una persona, sino que para un gran equipo que puede hacer todo ese trabajo de ir y buscar los textos, conseguir los textos, digitalizar esos textos. Queríamos tenerlo todo en material digitalizado. Bueno, ya lo dije y no me voy a referir a la naturaleza multisemiótica en general de los textos. Clásicamente, en lingüística y otras disciplinas se pensaba que existía lo que llamábamos el código verbal y el código no verbal. Esa era la gran distinción a la que alcanzábamos a hacer, ¿no es cierto? Y prácticamente nadie se preocupaba del código no verbal, lo importante era el código verbal. Sobre todo la lingüística, con una hegemonía de lo verbal, hay que decir que se preocupó y se sigue preocupando muy importantemente de lo lingüístico. Y sí, claro, lo lingüístico tiene dificultades tremendas. Pero había que entender que el sistema, al menos, presenta algunas complejidades mayores. Y la mirada de cualquier texto técnico nos hace ver que hay sistemas matemáticos, sistemas gráficos, sistemas tipográficos, junto al sistema verbal. Pero que todos juntos interactúan para construir un texto. De modo que lo que nosotros estamos mirando cuando analizamos nuestros textos son textos que están construidos por esta red de significados que están amparados no solo en palabras, sino que también están amparados, y miren ustedes mismos aquí, ¿cómo estoy yo hablando con ustedes? Apoyándome en gráficos, en tablas, ¿no es cierto? No estoy solo usando palabras. O sea, negar la naturaleza multisemiótica del lenguaje es una tontera, nadie lo hace, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero insistir es en la precisión terminológica. Hablemos de textos multisemióticos, o multimodales si ustedes quieren. Pero no digamos el texto y algo. Porque entonces estamos escindiendo algo que no puede ser separable, que es una sola unidad. Este es un texto, sin lugar a duda. Y yo no podría decir que aquí están las palabras y la imagen. El significado se construye como un todo. Bueno, eso nos fuimos a investigar. Y en otro trabajo que algo presenté en Puerto Montt, mostramos los hallazgos que en algunos casos en este corpus tenía que ver con haber identificado 9 tipos de artefactos multisemióticos, de modo que habían esquemas, figuras geométricas, fórmulas, gráficos estadísticos, iconos, ilustraciones, mapas, redes composicionales y tablas. Y en varios trabajos que se están haciendo en la Católica de Valparaíso, lo que estamos viendo es las relaciones intersemióticas, o sea, cómo se relaciona un mapa con el cotexto verbal, cómo se relaciona una figura geométrica con el cotexto verbal, cómo interactúan estos sistemas, que es una cosa apasionante para entender cómo los significados se construyen ahí. Pero de eso no les voy a hablar hoy día, sino que les voy a hablar de los géneros. Fuimos a ver entonces qué había en todos estos 3.160 textos, y la idea era clasifiquémoslos, veamos qué son estos textos, qué tipos de textos son. Para ello seguimos una matriz de criterios y variables que básicamente miraba el macro propósito comunicativo, los modos de organización del discurso, los contextos ideales de circulación, la relación entre los participantes y la modalidad. Y entonces en ellos fuimos viendo que había diversos macro propósitos comunicativos como instruir, caracterizar, regular, guiar, constatar, etc. O sea, los textos hacen cosas. Y estas cosas uno puede llegar a definir qué hace. Un manual hace cosas que un artículo de investigación no hace. Y ojalá que no lo haga, ¿no es cierto? O la ley hace cosas que no hace una guía didáctica, ¿no es cierto? Entonces uno puede identificar el propósito comunicativo de ese texto y unirlo a un género. Podemos
encontrar los modos de organización del discurso y ver si un texto es más predominantemente narrativo o más predominantemente argumentativo, o etc. Sabemos que los modos de organización están siempre presentes en los textos y que se entrelazan de modos complejos, pero se puede determinar la predominancia de una trama por sobre otra. Vimos el contexto ideal de circulación y lo clasificamos en diferentes modalidades. Vimos también la relación entre los participantes, es una relación entre un lector experto, un lector semilego, un lector lego, y establecimos una vinculación entre estos elementos. Por ejemplo, una guía didáctica está hecha desde un experto para un no experto. Un artículo de investigación científica está hecho de un experto a otro experto, su contexto es diferente. Y eso se puede ir estudiando, y eso fue lo que hicimos, o sea, poner todos estos elementos, y entonces vimos cómo podíamos, de modo más específico, aglutinar algunos de los macro propósitos, y en esto era lo que estábamos recién conversando. Uno puede decir, instruir acerca de una materia disciplinar específica, consignar el estado de un procedimiento, regular conductas y procedimientos. O sea, un reglamento, si ustedes se fijan, lo que hace es regular, y un manual no hace esto, ¿no es cierto? O un artículo de investigación, o una guía didáctica no hace la consigna de algo. Bueno, fuimos operacionalizando en categorías para poder conocer lo que haría, y llegamos así a definiciones para cada uno de los géneros que les voy a mostrar, que me lo voy a saltar en este momento. Bueno, encontramos en estos 3.160 textos 31 géneros, como acta, antología, artículo de investigación, artículo de opinión, atlas, autobiografía, biografía, cuentos, diccionario. O sea, en principio podríamos decir que encontramos en estas 6 disciplinas una gran heterogeneidad de géneros discursivos. El conocimiento se construye, aparentemente, en principio, a través de una gran variedad de géneros discursivos. Pero dijimos, cuantifiquemos esto, veamos para ver las tendencias. ¿Cómo se ordenan estos géneros? Y fíjense ustedes que de los 31 géneros identificados, lo que se detecta importantemente es que ellos se aglutinan en torno a 3. Aparentemente hay, las cifras matemáticas dicen que hay 3 géneros que son los más importantes. ¿Cuáles son ellos? Son el manual, el texto disciplinar y el tercero, el artículo de investigación. 3 serían los géneros más importantes. Entonces, es verdad, hay una gran heterogeneidad de textos, pero miren, ¿cuál es el que más encontramos entonces? Lo que nosotros llamamos texto disciplinar. El 57% del corpus son textos disciplinares de esos 3.000 y tantos. ¿Quién lo sigue? Lo sigue el artículo de investigación con un 26%. ¿Y quién lo sigue? El manual con un 7%. ¿Qué es el texto disciplinar? Que siempre es un género raro del modo que nosotros lo llamamos. El texto disciplinar es un libro normalmente escrito por uno o varios autores sobre una temática específica en la cual se comunican el estado de la ciencia, el estado de la cuestión, y se presentan allá. Por ejemplo, un artículo en lingüística, un libro, un texto disciplinar de lingüística clásico podría ser el libro de Saussure, un libro como Estructuras sintácticas de Chomsky, o el libro de los géneros de Bakhtin, por ejemplo. Esos serían textos disciplinares. De la disciplina, el estado de la cuestión. Pareciera ser entonces que en estas 6 disciplinas lo que más abunda son estos, seguidos de artículos de investigación y manuales, según nos muestran las cifras. O sea, hay 31, hay mucho, pero está muy concentrado. No es tanto lo que hay en definitiva. Miren ustedes, si lo miramos así, vemos claramente que los textos disciplinares, nuevamente en todas las disciplinas ahora,
mirándolo por las disciplinas, en general este gráfico permite mirar que tiende a producirse una dispersión muy similar por disciplina. Nuevamente, en las 6 disciplinas hay una recurrencia en los 3 géneros que estamos comentando. O sea, a pesar de las diferencias disciplinares, pareciera ser que las 6 disciplinas en cuestión privilegian un género más que otro, y en particular 3 géneros más que los otros. Fíjense ustedes cómo se nota claramente. Veamos rápidamente qué pasa en las disciplinas, porque sí hay distinciones interesantes. En la física encontramos solo 5 géneros, que son el manual, el artículo de investigación, las tesis, los textos disciplinares y el acta. ¿Y cuáles son los 2 más importantes? El manual y el texto disciplinario. ¿Qué pasa en la química? En la química encontramos también 5, y también el artículo de investigación, manual y texto disciplinar. Fíjense que la química, a diferencia de la física, tiene una importante distinción en el artículo de investigación. En física ocupan muy pocos artículos de investigación en la formación doctoral. Cosa extraña. Los profesores mismos estaban extrañados cuando vieron este dato, no les gustó mucho. Y miren lo que pasa en química. En química, el que la lleva, como diríamos en forma coloquial, es el artículo de investigación. El manual es muy importante y el texto disciplinar también, ¿se fijan? Pero hay una diferencia interesante. El manual es el más importante en física. O sea, la física se enseña, incluso a nivel doctoral, a través de manuales. Que a alguien puede no gustarle porque podría pensar un físico podría pensar que la física a nivel de doctorado debiera enseñarse a través de otros géneros, como el artículo de investigación o el texto disciplinar. Sin embargo, los datos muestran otra cosa. Miren biotecnología al lado de las otras dos. Al lado de 5. O sea, el display es mucho más amplio. El conocimiento se construye de una manera mucho más diversa, ya no tan ordenadito como es en las otras. Fíjense lo ordenado que son química y física para transmitir y construir el conocimiento especializado. Son impresionantemente ordenados, ¿no? Biotecnología es mucho más disperso. ¿Quién manda el artículo de investigación? Con un porcentaje importante. El manual, el texto disciplinar. Pero tienen importancia otros elementos, como los diccionarios, los artículos de opinión, las guías didácticas a nivel de doctorado, ojo, los informes, los reportajes científicos, las reseñas, las notas técnicas, que dejamos el nombre así porque ellos lo privilegiaron así, technical notes. ¿Qué pareciera ser que hay en el doctorado de biotecnología? Hay una mayor preparación desde géneros más divulgativos, didácticos, hacia los géneros más especializados, a nivel de doctorado. Pero también sucede, fíjense ustedes, en la química. Si ustedes piensan que a nivel de doctorado hay una importante presencia de los manuales. O sea, lo que estamos viendo aquí es que en estas disciplinas científicas hay una preocupación por el discurso pedagógico. La red conceptual se construye a través de ciertos géneros que están preocupados de transmitir el conocimiento, pero de usar estrategias divulgativas en que lo redefinen, lo explican, lo describen, lo ejemplifican. No solo a través de los textos disciplinares, que serían los duros, por decir así, sino que se preocupan de otros elementos y van haciendo una escalada conceptual. Miren lo que pasa en lingüística, es muy interesante. Nosotros en lingüística somos duros. Nosotros no estamos preocupados de jerarquizar y desplazar parcialmente el conocimiento. En un doctorado en lingüística lo mandamos a leer las fuentes originales, de una sola vez. Y no hay intermedios. Tienen que habérselas. Y sobrevivan como puedan. Los manuales. Piensen ustedes, en lingüística existen manuales. Incluso podríamos preguntarnos por la existencia del manual en lingüística. De hecho, hay un 2,6%
Y en pregrado, ¿cuántos de ustedes que están aquí sentados, que son alumnos de pregrado, conocen manuales de aproximación a la lingüística? Tampoco, los tiramos a la piscina, abruptamente, esa es la verdad. O sea, ¿qué pasa con el discurso divulgativo, con el discurso pedagógico en lingüística? Es del profesor posiblemente, es una área que queda por investigar. Ojo, este es el material escrito al que llegan los alumnos. El profesor debe tener un rol sumamente importante en la clase de lingüística entonces. Los alumnos tienen que, miren ustedes, el 71% son textos disciplinares. Y miren que prácticamente está entre estos dos. Y el artículo de investigación, que también, el artículo de investigación está definido como la punta de lanza del conocimiento, ¿cierto? Donde el conocimiento de avanzada se está publicando. De modo que tampoco está interesado en tener estrategias didácticas de ningún tipo. Está comunicando el conocimiento de vanguardia. Y tiene el 22%. O sea, tenemos aquí 70 y 20, fíjense ustedes, y los otros están, pero tienen obviamente un rango muy, muy menor en la formación de un lingüista a nivel de doctorado. Literatura también tiene una gran cantidad de géneros, está cerca de biotecnología en la dispersión, ¿ah? Donde el texto disciplinar también tiene un rol bien importante, 54%, los artículos de investigación un 24%, y pasa una cosa porque en el doctorado en literatura que nos obligó a hacer un distingo que no tuvimos que hacerlo en ninguno de los otros. Y es el siguiente, tuvimos que distinguir textos literarios de los no literarios. Porque si ustedes se fijan, teníamos aquí que se está trabajando la materia misma, o sea, metalenguaje hay en el texto disciplinar y en el artículo de investigación, pero están las novelas que son el objeto mismo del estudio. Entonces tuvimos que hacer este distingo y ver que en el corpus de textos de los doctorados en literatura encontrábamos lo que llamábamos no literarios, 80%, y hay un 19% de propiamente literarios, que se dividen en esta forma más específica, ¿ah? Donde el de los no literarios, el que es muy importante, ¿ah? Es el texto disciplinar. O sea, en literatura hay un discurso especializado que tampoco intenta ser el camino para abrir el camino, no es así. ¿Ah? Y por último, la historia. En historia también hay, historia es el que tiene más diversidad de géneros, pero también se concentra entre el texto disciplinar y el artículo de investigación científica. Fíjense qué pasa con la historia, pasa algo parecido a lo que sucede en literatura. ¿Ah? Muchos géneros, el manual 0,17%. O sea, se va notando una diferencia que ya hemos encontrado en otros estudios de pregrado, una diferencia entre las disciplinas muy importante. Y esto es muy curioso para nosotros, para los humanistas, porque nosotros como humanistas somos los que estamos menos preocupados, según estos datos, de andamiar la adquisición del conocimiento especializado. Fíjense lo que los datos empíricos nos están mostrando. Y los de las ciencias duras, llamados así, sí están altamente preocupados de tener un discurso pedagógico de andamiaje progresivo de acercamiento al conocimiento especializado, como lo están mostrando las cifras y los datos que tenemos cuando identificamos cuáles son los medios para construir el significado y para transmitir el significado especializado. No sé si me estoy explicando, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es sorprendente para nosotros. Nosotros usamos aquí lo que llamamos entonces el método de lanzar de piquero a la piscina. Y el que se salva, se salva. Sin embargo, cuando se estudia química, cuando se estudia biología, cuando se estudia física, los propios especialistas han tenido la conciencia de que tienen que crear géneros que cumplan roles instruccionales. Están preocupados del discurso pedagógico. Y lo demuestran claramente los datos que les estoy mostrando. El manual tiene un rol fundamental. Y el manual, según otras investigaciones nuestras que hemos hecho, hicimos una descripción detallada de los manuales
de los manuales de química y física comparado con los escasos manuales de lingüística, los pocos manuales que hay en lingüística todavía son bastante crípticos. Sin embargo, los manuales de química, física y biología son preciosos en la forma de andamiar el conocimiento, definir un concepto, mostrarlo, ejemplificarlo, dar una tarea, resolver la tarea paso a paso. Yo los invito a mirar algún material, algún manual de química o física o biología. La expertise con que se aproxima al novato, al conocimiento especializado, es brillante. Le resuelven la tarea completa, le muestran la resolución del problema total. Nosotros le planteamos problemas a nuestros alumnos, pero que yo sepa, muy poco de nosotros les enseñamos cómo resolver esos problemas y cómo llegar a la conclusión final, mostrándole todos los pasos del razonamiento que hemos hecho para llegar a la solución de lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué significan todos estos datos que tenemos aquí? Ya se los adelanté, esa es la verdad. El PowerPoint va atrasado, el problema de coordinación. ¿Ah? No mío, es del PowerPoint. Quizás quien hizo el PowerPoint. Bueno, ya sabemos qué significa todo esto. Tenemos unas diferencias interesantes. Miren lo que sucede cuando ponemos todos los datos juntos ahora en esta olla Marnikov. Un poco le damos una vuelta y decimos, a ver, miremos los 31 géneros a través de las 6 disciplinas. ¿Qué géneros se repiten en todas? Esto se llama diagrama de Venn y lo que pretende es mostrar las intersecciones y separar también las especificaciones de cada uno de ellos. Ven que estoy usando estrategias divulgativas para aproximarlos a algo. Bueno, en este diagrama de Venn lo que nos muestra es justamente lo que ya veníamos diciendo, que el artículo de investigación y el texto disciplinar están en los 6 programas de doctorado, con la ocurrencia que ya saben, ¿no es cierto? O sea, están, pero ¿qué ocurrencia tiene? El manual, sin embargo, el manual está en biotecnología, en química, en física y en lingüística. ¿Ah? En historia y en literatura no tiene relevancia importante. La biotecnología, esto me gusta mucho, tiene una serie de géneros que son específicos de ella respecto de las otras 5. Tiene modos de hacer la biotecnología y de construir el conocimiento en biotecnología que no son compartidos. La literatura también, fíjense. La historia también. Pero miren lo que pasa curiosa e interesantemente en lingüística. En lingüística, en general, nuestros géneros están compartidos con el resto. ¿Ah? En química, no me acuerdo lo que es el IRG, el índice de resúmenes gráficos. Que es prototípico de la química. Es un tipo de artículo de investigación publicado en revistas especializadas que reseña otros trabajos. ¿Ah? Pero lo hace solo con gráficos. Es muy peculiar, es muy interesante. Solo presenta 4 o 5 gráficos que resumen varias investigaciones. Y es un tipo de género que se publica en revistas especializadas. Ese es el único prototípico de la química, fíjense usted. La física los tiene todos compartidos. No habría, siguiendo las palabras del rector y del decano, discursos propios de la física, sino que sus discursos son compartidos con los otros. Claro, la temática no, obviamente, pero el género, la forma de construir es compartida. El caso de, uno no puede dejar de mirar su disciplina, el caso de la lingüística también es interesante, porque también lo que hace es compartir con los otros. ¿Ah? A diferencia de lo que sucede en biotecnología, historia y literatura. Y estos dos que se comparten entre historia y literatura. Evidentemente la historia y la literatura tienen cosas que las acercan en muchos sentidos. ¿Ah? Y no cabe duda que la química, la biotecnología y la física también comparten cuestiones. Ahora, es interesante que la química y la física se construyen a través de pocos géneros. O sea, el conocimiento químico y físico no tiene una gran variedad de modos de construirse, sino que tiene pocos modos de construirse. Y
Y eso les basta. Y si el género por definición es la expresión de lo que requerimos para construir los significados, quiere decir que a ellos les basta con eso que tienen y es suficiente. La literatura no es así, la biotecnología y la historia en este caso. Bueno, ¿qué nos muestra? Que hay entonces una mayor diversidad hacia ciertas disciplinas y una menor diversidad hacia otras disciplinas. Y podríamos establecer una línea de continuum desde la física, la química, la lingüística, la historia, la biotecnología y la literatura en el número de géneros, en la cantidad de géneros, de medios de construir el conocimiento. ¿Qué conclusiones podemos ir armando? Bueno, hay una alta variedad de géneros, 31, o sea, hay una variabilidad interna muy grande, pero ya hemos visto que es escasa la variación a través de las disciplinas. Hay un porcentaje fuerte que se concentra entre el manual, el artículo de investigación y el texto disciplinar. O sea, el conocimiento, en definitiva, pareciera ser que se construye y se transmite a través de unos géneros que son bastante recurrentes en todas, con las salvedades que ya vimos. Sobre todo interesante en el caso del manual. Sabemos que en historia, en literatura y en lingüística el manual no es un género importante. Y esto tiene que ver, y ya va diciéndonos cosas para ir concluyendo, respecto del discurso pedagógico, ¿no es cierto? Este discurso pedagógico está aquí claramente caracterizado por el manual. Podríamos hacer un continuum también, desde discurso pedagógico a discurso de alta especialización. Y claramente las disciplinas como química, física y biotecnología tienen un discurso más pedagogizante que lo hace la historia, la lingüística y la literatura, que tienen un discurso más especializado en una concentración alta y poca preocupación de la divulgación y expresión didáctica de ese discurso. Hay distinciones entre las ciencias básicas entonces y, respondiendo a las preguntas iniciales, hay distinciones entre las ciencias básicas y las ciencias sociales y humanidades. Y fíjense que las distinciones, y esto es lo que yo encuentro que parece una cosa extraña, parece una paradoja, sin lugar a duda, que las ciencias sociales y humanas sean las que se distinguen por no tener recursos divulgativos o recursos didactizadores. Sin embargo, las que sí muestran tener recursos son las ciencias básicas y de la ingeniería, o las ciencias básicas en términos generales. ¿Qué podríamos pensar nosotros si tenemos que mirar esto en términos de una progresión ontogenética de decisión del discurso académico? Podríamos pensar que en algunas disciplinas se andamia esta construcción, yendo desde los manuales a los artículos, a los ensayos, a los reportes. Y en otras no se andamia y se introduce al sujeto directamente en el conocimiento especializado a través del género de construcción especializada. No hay un andamiaje para esto en el continuum ontogenético. ¿Me explico? ¿Qué podemos proponer? Bueno, algo que estamos haciendo y el programa del Congreso muestra que estamos haciéndolo, pero yo creo que hay que ordenarlo y sistematizarlo más. Y tenemos que hacerlo desde una mirada basada en corpus. Tenemos que hacerlo con datos empíricos. Tenemos que crear programas entonces que puedan ser leer a través de las disciplinas. El programa de escritura a través de las disciplinas tiene larga data y viene con los norteamericanos, con los ingleses, con el famoso WAC, del Writing Across the Curriculum, muchos de ustedes seguramente lo conocen. Es un programa que está instalado hace muchos años y en Chile se está ya haciendo algunas innovaciones interesantes al respecto. Pero yo creo que leer a través de las disciplinas es algo que todavía es relativamente novedoso y poco instalado. Tenemos que enseñar a leer a través de las disciplinas. Para eso tenemos que saber qué se lee en cada disciplina. Porque no podemos ir a enseñarles a leer cuentos de hadas, ¿cierto? Ni enseñarles a leer como se creía, y a veces lo hemos hecho incluso. ¿Ah? Tenemos que enseñarles a leer a cada uno lo que debe leer. Y para eso necesitamos investigaciones como las que yo les estoy mostrando. O sea, tenemos que indagar en un pregrado qué es lo que se lee. Y esto creo yo que para los profesores por ejemplo, de castellano, es una nueva vía de trabajo, es un nuevo camino profesional. Ya no es hacer solo clases de castellano para primaria o secundaria, sino que tenemos en la vía universitaria, en la educación superior, un camino de especialización que a mí me parece que es muy entretenido y muy bonito, que es especializarse en equipos multidisciplinarios para ayudar a leer a través de las disciplinas.
¿Qué necesitamos? Necesitamos una serie de cosas para poder llegar a algo parecido. Queremos ir al desarrollo de las habilidades, pero necesitamos tener corporas textuales disciplinarios para conocer qué es lo que se lee en cada una de ellas. Y ciertamente lo que hay que hacer allí es tener equipos multidisciplinarios, porque yo no puedo entender la física. Y créanme que hemos tenido problemas serios con eso y hemos tenido que trabajar codo a codo con los físicos, con los químicos, con los biotecnólogos. Porque si no, yo no sé de eso, no entiendo. ¿Se dan cuenta? No entiendo de biología. Y ni quiero entender posiblemente, pero entonces, ¿cómo puedo ayudar a alguien a leer en biología? Tengo que poder meterme en los textos de la biología y ahí necesito que alguien me ayude. Porque hay un conocimiento disciplinar. Yo puedo ayudar en conocer los géneros. Yo puedo ayudar en saber cómo desarrollar habilidades de lectura. Yo puedo ayudar en el conocimiento de los géneros y las estructuras genéricas para llegar a desarrollar una competencia comunicativa. Puedo mostrar las variedades lingüísticas que existen allí y los rasgos multisemióticos de esos géneros y de esos discursos. Pero el conocimiento disciplinar, no soy especialista en eso, necesito al otro. Tenemos que poder trabajar con los otros para poder desarrollar algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir descripciones, tenemos que poder avanzar en la construcción de herramientas que nos permitan ayudar a los otros en esta apropiación del conocimiento. Si ya en química, física o biotecnología han construido manuales para ayudar en esto, créanme que así todos los problemas de comprensión de textos especializados que tienen son tremendos. Así que no porque tengan manuales que los aproximan al conocimiento, ellos saben leer los manuales. Ojo, este es otro asunto, muy diferente. O sea, tenemos que ayudarles a leer los manuales. Tenemos que ayudarles a leer los textos disciplinares. Una cosa es que los especialistas hayan andamiado el acceso al conocimiento a través de la construcción de manuales, pero eso no garantiza que los alumnos de esos programas de doctorado sepan leer los manuales. Y lo que estamos descubriendo nosotros es que no saben ciertamente leer los manuales. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Ahí donde estaba diciendo. Estamos en la idea de construir pruebas de comprensión. Hemos construido pruebas de comprensión en química, física, biotecnología, lingüística, literatura, historia. Estamos en proceso de aplicación de estas pruebas a los alumnos de doctorado para construir un perfil de competencia. Lo que queremos ver es justamente cómo están. Lo que estamos viendo no es muy bueno por el momento. Y queremos seguir mirando esto ahora desde la perspectiva de los géneros, los rasgos de los textos y el procesamiento psicolingüístico. O sea, ¿cómo procesa la información un alumno de doctorado en física, en química, en biotecnología? Y estamos también apuntando a hacer alguna investigación experimental para poder cerrar este ciclo de recoger la información, conocer los rasgos de los textos, clasificar esos textos en géneros, conocer los rasgos multisemióticos y los artefactos que son prototípicos de cada género en cada disciplina, y luego ver qué pasa con el procesamiento, que es como el cierre completo, darnos la vuelta entera en lo que estamos buscando. Hay en este mismo congreso varias otras ponencias de gente de mi equipo que muestran algunas partes específicas del desarrollo de esta investigación. Bueno, espero haberles dado un pantallazo de lo que estamos haciendo un poco y en este breve tiempo ojalá no haber abusado demasiado de su comprensión. Muchas gracias.